vocación propia de la Iglesia es evangelizar, que no es hacer proselitismo, no. La vocación es evangelizar. Más aún, la identidad de la Iglesia es evangelizar. Solo podremos renovar la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Nuestra propia reforma como personas. Esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica. Empecemos reformando la Iglesia con la reforma de nosotros mismos. Sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideológicos, sin rigideces, sino avanzando a partir de una experiencia espiritual, una experiencia de oración, una experiencia de caridad, una experiencia de servicio. Sueño con una opción aún más misionera, que salga al encuentro del otro sin proselitismo y que transforme todas sus estructuras para la evangelización del mundo actual. Recordemos que la Iglesia siempre tiene dificultades, siempre tiene crisis, está viva. Las cosas vivas entran en crisis. Solo los muertos no entran en crisis. Recemos por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. Hola Jesús, amigo. Hoy vengo a tus pies para pedirte perdón. Me pongo de rodillas para pedirte con todo el corazón que me perdones, por favor. Sé que piensas que no debo hacerlo y no sé cómo empezar, pero mi corazón siempre estará inquieto y no me cansaré de pedirte perdón. Perdón, Jesús. Perdón. Perdón por dudar de ti. Me cuesta confiar todos los días, aunque me demuestras en cada amanecer que eres tú, en cada milagro de mi vida. ¿Cuánto he perdido la esperanza, Jesús? Perdóname. Perdóname porque soy frágil y lucho con mi carácter cada vez que sale el sol. Me lleno de rabia y te culpo cuando las cosas no salen a mi manera. Qué egoísta soy, Jesús. A veces no soy capaz de ver que tú tienes un propósito más grande del que yo pueda imaginar. Perdón, Jesús. Perdón por no esforzarme más para estar a tu lado. Todos los días son una batalla para mí. Las distracciones, mi mente y el cansancio me alejan de ti. Pero sé que tengo que poner de mi parte para no alejarme de ti. Hoy es tan fácil perderte de vista. Perdón, Jesús. Perdón por no ser testimonio, por no ser esa luz en la vida de los demás. Sé que me das la oportunidad de guiar a otros con mi vida y que casi siempre fallo. Me cierro en mí mismo y no pienso en los demás. Perdón por pensar sobre mí y no en lo que tú puedas hacer con mi vida en la vida de otros. Perdón, Jesús. Perdón por darte la espalda, por todas las veces en que te ignoré y no escuché tu voz, porque no era lo que quería escuchar. Perdón por no tener la humildad de aceptar tu voluntad y poner la mía primero. Perdón por herirte con mis actos, mientras tú solo respondes con amor. Perdón, Jesús, perdón.
Apreciados hermanos, nos hemos reunido en la casa de Dios para celebrar la Santa Eucaristía del miércoles de la 20ª semana del tiempo ordinario. Saludamos a los televidentes del Canal 11 del Zulia y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. En Instagram, YouTube y Twitter, @Padre Claret, y en Facebook, Parroquia Padre Claret. El relato del libro de los jueces que hoy se proclama propone una seria advertencia. El alejamiento de Dios tiene como consecuencia la autodestrucción. Y en el Evangelio, Jesús nos enseña, por medio de la parábola de los jornaleros, que Dios nos llama en cualquier instante de la vida para trabajar en su viña y para participar en la construcción de su reino. Dispuestos a servir desinteresadamente, con bondad y generosidad, demos comienzo a nuestra acción de gracias. Recibamos a quien preside la Santa Eucaristía, el Padre Eleuterio Cuevas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay una gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a muchos y a quien mucho amas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que has preparado bienes inefables para los que te aman, infunde tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los jueces, capítulo 9. En aquellos días se reunieron todos los hombres de Siquec y todas las familias de Ben-Milop y proclamaron rey Abimelech junto a la encina de la piedra memorial que hay en Siquec. Se los anunciaron a sus hermanos Jotán, quien subió a la cumbre del monte Garizim, y desde allí levantó la voz y clamó: Escúchenme, hombres de Siquec, y que Dios los escuche a ustedes. Una vez los árboles fueron a buscar un rey. Le dijeron al olivo: sé nuestro rey. Pero el olivo le respondió: voy a renunciar al aceite que utilizan los dioses y los hombres
para ir a presumir por encima de los árboles. Entonces los árboles le dijeron a la higuera: ven a ser nuestro rey. La higuera le respondió: voy a renunciar a mis dulces y sabrosos frutos para ir a presumir por encima de los árboles. Le dijeron luego los árboles a la vid: ve a ser nuestro rey. La vid le respondió: voy a renunciar a mi vino, que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a presumir por encima de los árboles. Finalmente, todos los árboles le dijeron a la zarza: ven a ser nuestro rey. La zarza le respondió: si de veras quieren hacerme su rey, vengan a descansar bajo mi sombra. Pero si no es así, que brote fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 20. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Se alegra con el triunfo que le has dado. Les otorgaste lo que él tanto anhelaba. No rechazaste el ruego de sus labios. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Lo colmaste, Señor, de bendiciones. Con oros has coronado su cabeza. La vida te pidió, tú se la diste. Una vida por siglos duradera. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Tu victoria, Señor, le ha dado fama. Lo has cubierto de gloria y de grandeza. Sin cesar les concede tus favores y lo colmas de gozo en tu presencia. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarle un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y le pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde
y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo le pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él le respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos en el Señor, hemos escuchado la proclamación del Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16, donde se nos narra la parábola de los trabajadores contratados para trabajar en la viña. La pregunta del apóstol Pedro a Jesús, narrada por el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, versículos 27 al 29, sobre la recompensa que le corresponderá a los que han seguido a Jesús, dejando todas las cosas, induce a la narración de la siguiente parábola para indicarnos que el reino de Dios no se rige por las disposiciones de premio o castigo que estamos acostumbrados a utilizar en la evaluación profesional o académica de todos aquellos que tienen responsabilidad de rendir cuentas. La parábola tiene por finalidad echar por tierra la justicia distributiva, el concepto de mérito y de salario justo, de premio a la laboriosidad o términos fiscales, de dar tanto y recibir tanto, o dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. La narración y composición del lugar que hemos escuchado corresponde al medio ambiente palestino. Los obreros solían reunirse en la plaza del pueblo a la salida del sol, y los amos acudían a buscar y contratar los obreros que necesitaban para la jornada del día, y su contratación era con mucha facilidad. Es importante evaluar también la distribución que los judíos realizaban a las distintas horas del día. La hora tercia era a las 9 de la mañana, la hora sexta al mediodía, la hora nona a las 3 de la tarde, hasta que se oculte el sol. Y la respectiva contratación se realizaba desde la mañana con las de la primera jornada, y a lo demás
les anuncia que le cancelará lo debido. El libro del Deuteronomio, capítulo 24, versículo 15, y el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 13, exige: le darás cada día su salario al obrero, sin dejar que el sol se oponga sobre esta deuda, porque es pobre y para vivir necesita de su salario. Al terminar la jornada y realizar la cancelación, se presentan las dificultades. Se pusieron a protestar contra el amo. Piensan que su comportamiento es arbitrario, extravagante, injusto. Es el resultado de la envidia al ver la generosidad del amo. No se quejan de haber recibido una injusticia, ya que han recibido el pago acordado. Se quejan por las ventajas concedidas a los otros. No quieren recibir más, sino que los demás sean tratados como ellos. Es la envidia del que se cree bueno, enfrentando a un amo generoso que iguala a los que ellos consideran inferiores y pecadores. El amo le responde con amabilidad y con cierto reproche. Los llama amigos y les aclara que no les hace ninguna injusticia. Se le ha cancelado lo acordado. Con ellos han sido justos y con los demás generosos. En la explicación teológica de la palabra se revela en la forma de obrar del propietario, es la forma de pensar de Dios como Padre del cielo. Dios puede hacer lo que quiere, porque lo que quiera siempre será lo mejor para la humanidad. Dios puede regalar libremente lo que quiera y el hombre no lo puede impedir. Debe más bien imitar la generosidad de Dios. Los últimos serán los primeros. Para muchos comentaristas de la Sagrada Escritura, es un apéndice de la Iglesia primitiva al comparar a los judíos y a los gentiles en el reino de los cielos. Los gentiles han sido admitidos más tarde y tienen los mismos derechos que los judíos. De allí la importancia del trabajo del apóstol Pablo como apóstol de los gentiles buscando su conversión. Para entender el significado de la parábola hay que tener en cuenta a los destinatarios del Evangelio de San Mateo, dirigido a los cristianos provenientes de los judíos, teniendo como punto de referencia el Antiguo Testamento, donde se subraya la primacía del pueblo de Israel sobre los pueblos paganos. Ante la universalidad de la redención realizada por Cristo para beneficiar a toda la humanidad. Para otros que han querido interpretar esta parábola al pie de la letra, han insinuado que está marcada por la injusticia ante el reparto equitativo de bienes,
sin darse cuenta que Jesús no pretende dar lecciones de relaciones económicas o laborales, sino del trabajo apostólico realizado por el reino de los cielos en la viña del Señor, que es su iglesia que peregrina en el mundo. Dios llama siempre, a todas las horas, cuando y cómo le parece. Lo importante es responder a esa llamada y ponerse a trabajar por el reino de los cielos. Los primeros llamados fueron los judíos y después los otros pueblos, quienes acuden y acudieron con prontitud. Solo con los primeros se fijó un salario. Los demás han confiado en la generosidad y la misericordia del amo. A todos nos propone lo mismo: trabajar por el reino de los cielos, atendiendo la llamada que Dios nos hace cada día. Dios nos invita nuevamente a trabajar por su reino. Es una llamada gratuita y su paga nunca será por el rendimiento o la ganancia, sino por la voluntad de trabajar y haber escuchado su llamada, de construir el reino de Dios en la justicia, en la libertad, en el amor y la paz para todos. La protesta de los primeros obreros es la protesta histórica del pueblo de Israel ante el ingreso de los paganos a formar parte del pueblo de Dios y por el igual trato recibido, olvidando que su pertenencia al pueblo escogido era un don gratuito de Dios y no les confiere ningún privilegio sobre los demás pueblos. Han protestado, repito, porque los han igualado a los demás. Dios, en su infinita misericordia, sigue llamando al inicio de la vida o al atardecer, en la niñez, en la adolescencia o en la juventud, o en la edad madura como adulto mayor, y el premio es la salvación eterna. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Amén. Amén. Hacemos la oración de los fieles. Con todo el corazón y con toda el alma, pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras peticiones. Agradecidos con Dios, le decimos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por el Santo Padre y todos los pastores de la Iglesia, para que mirando a Jesús, el buen pastor, apacienten a su pueblo, teniendo sus mismos sentimientos de comprensión, apertura y misericordia, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos los hombres, para que nadie se pierda o aleje del Evangelio por falta de hermanos, que con caridad fraterna y sabiduría cristiana les orienten, ayuden y acompañen en sus dificultades y dudas, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los gobernantes de las naciones, para que velen por el bien común, renuncien a privilegiar sus intereses particulares y no permitan que nadie viva en la marginación
el abandono o la miseria, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que trabajamos en la viña del Señor y diariamente recibimos el salario de su cuerpo y de su sangre, de su palabra y de su vida, para que nos transformemos cada vez más en lo que recibimos y creemos, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por nuestros familiares y amigos que se encuentran fuera del país, para que Dios preserve sus vidas, consolide su familia, abra los caminos de la prosperidad y del trabajo y el deseo de regresar a Venezuela, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos. Padre de bondad y Dios de todo consuelo, que tanto amaste al mundo que le diste a tu Hijo unigénito, muéstrate misericordioso y escucha nuestra oración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid, de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Después de preparar los dones de pan y vino sobre el altar, el sacerdote lava sus manos como un gesto espiritual y simbólico de purificación interior y se dispone con corazón puro al sacrificio eucarístico. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, nuestras ofrendas, en las cuales se realiza un glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste a salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y para guiarlo a la tierra prometida. En la etapa final de la historia, enviaste a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte, y derramaste el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo.
que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos y como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con José Luis Azuaje Gayala, arzobispo de Maracaibo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, en la advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá, Reina y Patrona del Zulia, su castísimo esposo San José, los apóstoles, Santa Elena,
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Padre nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos intercambiamos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Participemos del banquete del Señor. Él es el alimento que nos sustenta para poner en práctica su palabra. Invitamos a quienes siguen esta celebración a través de las redes y medios de comunicación social a realizar la comunión espiritual rezando la siguiente oración. Creo, Jesús mío, que estás realmente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti.
Amén. A veces, nosotros somos como esos jornaleros, cuestionando a Dios por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Jesús, por medio de esta parábola, nos invita a no tener envidia de nuestros hermanos y a entender que los asuntos de Dios son sus asuntos y que no debemos cuestionar los planes y generosidad que tiene con los demás y con nosotros mismos. Nos deja en claro que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Hoy, Señor, te pedimos que nos permitas ser tu instrumento para actuar según tu voluntad y no cuestionar tus designios, aceptando con amor y humildad lo que tú quieres en nuestra vida. Oremos. Señor, después de haber recibido a Cristo en estos sacramentos, imploramos de tu misericordia que, transformados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Las almas de nuestros familiares difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Le rezamos a María Santísima de Chiquinquirá, Reina y Patrona del Zulia, pidiéndole que suscite para esta iglesia de Maracaibo y Venezuela las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras y laicales que tanto necesita nuestra iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con el gozo de haber participado de la Santa Misa, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Trabajemos todos en la viña del Señor, pues su paga es la felicidad plena y una vida que no se termina nunca.